Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de retomar con ustedes este tiempo donde juntos nos vamos a acercar a la palabra de Dios para aprender. Eso es tan emocionante y es de muchísima alegría el poder saber que la palabra de Dios me enseña, la palabra de Dios me edifica, me anima, me corrige, me consuela y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Quiero llevarles, antes de iniciar este devocional, a retomar un versículo que creo que más de alguna oportunidad lo hemos tomado como punta de inicio para una enseñanza. Y es que es bien importante ponerle a usted que no elegimos una enseñanza simplemente como algo por casualidad, sino más bien hay que aprovechar cada vida, cada ejemplo, cada asunto que Dios a lo largo de tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento nos dejó impregnado en las Escrituras. Pablo escribió esto en 1 Corintios 10:11. Dice de la siguiente manera: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Está claro, no? ¿Qué cosas? Bueno, pues Pablo está hablando del pueblo de Israel. Pablo está hablando de qué escritos, del Pentateuco, de los profetas, de la historia, de los salmos, de las poesías. Pablo está hablando de que todo lo que quedó escrito en el Antiguo Testamento no simplemente se dejó como una marca histórica, sino se dejó, como bien lo dice, sucedieron como ejemplo para nosotros, y no solo como ejemplo, sino como advertencia. Dos cosas que tenemos que ver el Antiguo Testamento, cada asunto y cada biografía, cada historia, lo tenemos que ver desde la perspectiva de vida como un ejemplo y desde la perspectiva profética como una advertencia. Así que desde esa perspectiva hoy vamos a empezar a dedicarnos a ver la vida de un hombre, que es, hasta cantos se han hecho en honor a él, y no solo cantos contemporáneos, aún cantos en la Biblia aparecen. La Biblia habla de este personaje que cantaban que Saúl mató a 1000 y David a su 10,000. Eso con referencia de la gran obra que había hecho David al vencer a Goliat. No digamos los cantos que él compuso. Hoy, si nos vamos a la parte contemporánea, a la época contemporánea en que vivimos, solemos cantar canciones que hablan del rey David. Por ejemplo, cantamos aquel que dice: como David venció a Goliat delante del Señor, o así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Bueno, tantos. Hoy vamos a centrarnos en la vida del rey David. David tiene muchísimo que enseñarnos. Así que David, creo que lo más importante de él es que David fue un hombre ungido, un líder que tiene cosas buenas y cosas malas que enseñarnos. Buenas para aprender como ejemplo, malas como advertencia para que nosotros podamos decir no. A David le pasó esto, no queremos que nos pase a nosotros eso. Yo le invito entonces a que se una con nosotros a esta serie que vamos a iniciar en estos días para aprender juntos sobre la vida del rey David. Antes de iniciar, quiero que vea cualquiera de sus manos, la izquierda o la derecha.
Observe cómo, mi amado hermano, su mano tiene 5 dedos. Cada dedo va a representar en esta serie una enseñanza, es decir, le vamos a compartir 5 verdades de, en este caso, el rey David. Y le señalo su mano para que vaya usted haciendo ya el ejercicio de aprendizaje. Hay 5 verdades que vamos a estar hablando de el rey David. Así que gracias por acompañarnos, le bendecimos en el nombre de Jesús y comenzamos. Gracias por estarnos acompañando en este tiempo devocional. La primera verdad que queremos enseñar de el rey David es su llamamiento. En el libro del 1 Samuel, capítulo 16, versos 12 y 13, nos dice de la siguiente manera: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó y se volvió a Ramá. Bueno, aquí vemos, y se los voy a poner en contexto porque solo leí un par de versículos. Jehová le habla al profeta Samuel y lo hizo a través de preguntas y respuestas, según lo narra el inicio del capítulo 16. La voluntad de Dios siempre se va a manifestar a través de preguntas y respuestas. Y bueno, sigamos. Con una interrogante, Jehová le confirma a Samuel que Saúl ya no era rey de Israel y ya no estaba en el plan que él había diseñado para su pueblo. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿usted y yo todavía estamos en el plan de Dios? ¿Todavía estamos en la voluntad de Dios? Quiero que usted lo considere, quiero que usted se pregunte, porque en el caso de Saúl, ya Saúl había estado desechado porque él se había salido, no porque Dios lo hubiera sacado. Es decir, que Dios desecha cuando nosotros no cumplimos su voluntad. Por eso ponga atención a estas enseñanzas que estamos hoy compartiendo. La voluntad de Dios fue directa, pero no específica a Samuel. La orden fue: llena tu cuerno de aceite, según el versículo 1, te voy a enviar a Isaí de Belén, pues ahí está el futuro rey. A Samuel le llegó palabra de revelación en cuanto al lugar y la familia, pero no en cuanto a la persona. Así que Dios le manifestó su voluntad poco a poco. Y eso es algo que debemos de entender, de cómo a veces Dios nos va a estar hablando progresivamente. Al final, sea que nos dé todo el paquete completo o nos vaya mostrando poco a poco su voluntad, lo que Dios pide es obediencia y paciencia en ese proceso. Ante la interrogante, entonces, vemos a Samuel y su temor a Saúl. Claro, Samuel, antes de esta conversación, identificaba como el rey de Israel a Saúl. Entonces le hace una pregunta a Dios: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Entonces Dios le dio por excusa el propósito de que iba a ofrecer sacrificio a él y que ya invitaría a Isaí. Eso es en el verso 2 y 3, estamos en el primer libro de Samuel. No olvide, la primera cosa que estamos viendo de David y aprendiendo es su llamamiento. Sigamos. Notemos en el verso 3 que Dios le dice a Samuel: y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Es decir, que Samuel tenía que aprender la voluntad de Dios, y no solo aprender, tenía que hacer la voluntad de Dios. Nadie será el llamado a ser rey porque quisiera serlo o porque lo elijan. Sería llamado porque Dios mismo lo va a elegir.
Dios mismo lo va a llamar. Una persona, queridos hermanos, puede ser llamada a una posición, pero solo Dios puede llamarla a esa posición. Esa es la razón por la cual hoy en día tenemos problemas con personas que están en una posición al cual Dios no ha llamado. Por eso es esta primera enseñanza sobre el llamamiento de David es importante en nuestras vidas. Porque la pregunta es, ¿será que lo que yo estoy haciendo Dios me llamó a hacerlo? ¿O me llamó el hombre? ¿O yo me puse a hacerlo? Así que aprendamos, hermanos, y este es el deseo de poder contribuir a su vida espiritual. Sigamos leyendo y ahora veamos el verso 5 de 1 Samuel 16. Él respondió: si vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Resulta ser que cuando el profeta Samuel llegó a la casa, al lugar donde estaba la casa de Isaí, solo la presencia del profeta causó miedo. Y es que la llegada de los profetas era siempre un momento de tensión, principalmente cuando se trasladaba fuera de su territorio profético. A eso debe que en el verso 4 hay una pregunta: ¿es pacífica tu venida? Bueno, les estamos poniendo en contexto sobre este primer punto que estamos viendo de David, su llamamiento. Quiero que usted note que Samuel santificó al padre de David, al jefe de familia y a sus hijos, y los convoca al sacrificio en el verso 5. Pero en esa ceremonia de consagración, en ese momento de adoración, ¿quién faltaba? Estaban todos menos el que iba a ser rey. Nosotros lo sabemos porque tenemos la Biblia. Y la razón es porque David ya estaba santificado por Dios mismo. La palabra santificación significa apartarse de o apartar. Y cuando Samuel llega, santifica a Isaí y a sus hijos, los aparta para. Pero recuerde que ya Dios en los versos anteriores ya había apartado, santificado a David. Y no digamos en el tema de la adoración, porque había un sacrificio de adoración. Aquí vemos que ya Dios conoce la vida de adorador que tenía David antes de ser rey. Ah, qué bonito. Uno no tiene que llegar a convertirse o hacer algo porque el puesto me lo pide. No, uno tiene que aprender y tiene que ser antes y después de. No sé si me explico. Usted no va a ser más santo porque Dios lo llamó a hacer algo. No, porque usted es santo, Dios lo llama a hacer algo. ¿Dice amén a eso? El llamado es una selección, es una elección de dos cosas. Número uno, un ambiente de santidad. Ya, Dios no te va a llamar si en tu vida hay presencia de pecado. Si no hay una consagración. No, mi querido hermano. Dios, recuerdes que uno de los principios que vamos a aprender de esta historia es que Dios mira el corazón, no mira lo exterior. Así que el llamado requiere santidad, apartarse de, no solo porque Dios te aparta para una función, sino porque te estás santificando, te estás apartando del pecado. Por eso Dios te llama. Pero también requiere de un ambiente de adoración. Y eso es lo que cautivó el corazón de Dios en David. David no adoró porque llegó a ser rey. No, él ya adoraba independientemente de quién era. Así que el llamamiento de una persona debe ser una actitud de santidad y adoración ante el Todopoderoso. No es tanto donde se adora,
sino cómo se adora. Eso no lo dijo David, eso lo dijo Jesucristo en Juan capítulo número 4. El que es llamado, aunque está en el campo del mundo, no es del mundo, le pertenece a Dios. Y eso lo vivía David. David no se llegó a santificar como llegó Isaí y como llegó los hijos de Isaí, porque él ya vivía en santidad, porque él le pertenecía a Dios. Así que el mundo no debería de afectar a esa persona que tiene una buena relación con Dios. Al contrario, uno debería afectar al mundo. La presencia de Jesucristo en el creyente es la que desata esa bendición en el ambiente donde está. Así que, hermanos, un llamado acá, en este llamamiento que estamos, primer punto de la vida del rey David, un llamado a la santidad y a la adoración. Fíjese, no somos santos porque tenemos al Espíritu Santo únicamente. Somos santos porque nos vivimos constantemente apartados del pecado. Esa verdad de la santidad posicional, es decir, yo soy santo porque el Señor me hace santo, sino también la santidad progresiva porque Dios me está haciendo santo, no soy perfecto, pero una santidad de elección porque yo decido agradar a Dios y no decido agradar a mi carne o al mundo. Somos santos y esa es parte del llamamiento. Si tú aspiras a un llamamiento, no olvides esta parte, necesitas santificarte, no antes ni después, pero también necesitas convertirte en un adorador. Un adorador es que no adoras o no agradas a Dios porque Dios te puso en un lugar, sino que tú vas a ser siempre la misma persona, estés donde estés. Básicamente, esa primera verdad es la que quiero que aprendas en este primer punto de la vida del rey David, su llamado a la santidad y a la adoración. No lo olvides, querido hermano. Y hoy ese llamado sigue siendo para nosotros. Si hoy Dios nos permite escuchar esta enseñanza, es no solo porque Él tiene un llamado para ti, sino tu principal llamado no es a la función que Dios te va a enviar, sino tu principal llamado es apartarte del pecado y que tú le adores en espíritu y en verdad. Muy bien, continuamos entonces y vamos a la segunda verdad que vamos a aprender hoy de la vida del rey David. Ya aprendimos su llamado, un llamado que es bien importante, el llamado a la santidad y el llamado a la adoración. Resulta ser que cuando ya Samuel está en el hogar de Isaí, empieza un desfile de jóvenes apuestos y capacitados ante la presencia del profeta, buscando al que va a ser el próximo rey de Israel. Todos hijos de Isaí, 7 en total. Pero ninguno de ellos, aunque con razones válidas externamente, tenían todas las cualidades para ser el próximo rey de Israel. Entonces aquí vemos cómo se rompe esa idea de que el 7 es el número perfecto. No siempre en la Biblia el 7 gira en ese torno. Ya Dios le había dado instrucción específica al profeta Samuel en cuanto a la forma como se iba a elegir el próximo rey. Él le dice en el verso 7, y le leo el capítulo 16 de 1 Samuel. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Note cómo es la visión de Dios. La perspectiva de Dios no es la misma que la del ser humano. Primero, Él no empieza viendo por lo de afuera, Él empieza viendo por lo de adentro. Segundo, Él, después de que mira por adentro, mira por lo de afuera. Esto significa que Dios no está interesado en qué, hermano, en el parecer, en la apariencia. Dios no ve la grandeza humana. Si hay alguien por medio del cual no podemos comprar, agradar, impactar, vislumbrar, es en cuanto a nuestras capacidades. Cuando usted va a buscar trabajo, usted lleva su currículum y muchos lo llevan de varias hojas, poniendo todo lo que usted sabe. Yo sé hacer esto, sé hacer lo otro, tengo el curso, tengo la licenciatura, tengo el doctorado, tengo la maestría, trabajé en esto, trabajé en lo otro, tengo este curso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacemos eso en el sistema laboral? Porque tratamos de enseñar nuestras capacidades para que nos contraten. Queridos hermanos, con Dios no es así. A Dios no le interesa nuestra grandeza humana. Eso solo nos sirve en el mundo. Ahí sí explotemos nuestras cualidades, pero con Dios no. Los más capacitados y los mejor parecidos son los que muchas veces reciben empleos y obtienen promociones en el mundo. Pero a nuestro Padre Celestial no le interesa eso. A nuestro Padre Celestial le interesa, ¿qué cosa, hermanos? El corazón de la persona. Y en primera instancia el profeta Samuel comienza por ahí, comienza a ver por lo de afuera. Es decir, veía la apariencia, veía lo superficial, veía el balcón. Pero ¿qué mira a Dios, hermanos? El corazón. Es decir, que Él no ve el balcón, Él quiere ir a la habitación. Nadie puede ser llamado de parte de Dios si verdaderamente no le ha entregado el corazón al Señor. Y esta es la segunda cosa que quiero que después de que ya vimos el llamado, veamos la obediencia del rey David. David no fue perfecto, ya lo vamos a ver más adelante. Tuvo muchas imperfecciones, pero si hay algo que tenía David es que constantemente su corazón buscaba esa obediencia total al Señor. ¿Y quién dice eso? Dios. Dios, cuando, como Él no ve lo de afuera, sino ve el interior, se metió a la casa del corazón de David, vio que este hombre tenía una disposición de obediencia. Cuando se metió a la mente de David, descubrió Dios que había una disposición a la obediencia para él. Cuando se metió a las emociones de David, encontró el deseo de este hombre obedecer. En cambio, los hermanos, Abinadab, Samá y los otros 5, tenían todo. Tenían tamaño, tenían grandeza, tenían talento. Pero ¿qué era lo que menos tenían en base al texto? Obediencia. Entonces, regresando a la dinámica del profeta Samuel, Samuel no se dio por vencido. Cuando este hombre llamado Isaí, padre de David, dijo:
aquí te traigo mis hijos, mis 7 hijos. Dijo, ¿son todos estos tus hijos? Verso 11. A lo que Isaí respondió, queda el menor, él está cuidando las ovejas. Samuel entonces decide algo. No vamos a comer hasta que llegue el que hace falta. Note algo, querido hermano. Muchas veces ese menor no es tomado en cuenta por los mayores. Ese parece que no promete mucho y de cual se espera muy poco en el futuro. Note que muchas veces el hombre siempre va a actuar de esa manera. Las expectativas de Dios son muy distintas a la del hombre. Es decir, para Isaí, quienes merecían la oportunidad de ser rey eran todos menos David, el menor. Tome en cuenta esta situación porque muchas veces esa va a ser la experiencia que nosotros vamos a tener en cuanto a la relación con los hombres. Los hombres nos van a menospreciar, las personas no nos van a tomar en cuenta para nada y nuestra opinión no va a ser válida. Así es el sistema humano. Pero gracias a nuestro Dios Todopoderoso, que aún en nuestra falta de capacidad, siendo menores, Dios nos quiere ungir y nos tiene preparado un hermoso llamado por medio de su Santo Espíritu. Samuel entonces decide no comer hasta que aparezca el menor. Por causa del menor, entonces los mayores deben hacer sacrificios personales. A ese menor hay que esperarlo. Entonces note la importancia que Dios tiene en el plan para David. Debemos ser parte en el propósito de Dios para la elección de ese menor. El profeta también lo esperó. Y eso es bien interesante. Porque a veces Dios te va a llamar no a ser cabeza, sino vas a ser apoyo a esa cabeza. Samuel tuvo que esperar al menor. A Isaí, el padre, tuvo que esperar al menor. Los mayores de David tuvieron que esperar al menor, porque el menor había sido llamado de parte de Dios. Verso 12 entonces, envió por él y lo hizo entrar. Y entonces aquí notamos este segundo aspecto que estamos hablando, la obediencia que David tenía. ¿Por qué? Porque no llegó a traerlo Isaí, ni el profeta, ni los hermanos. Tuvo que enviar a sus siervos. Y hay gente que no le obedece a las personas, si no es que sean personas que tengan esa cualidad de autoridad, ¿no? Por ejemplo, si usted está en la congregación y le dice a usted un diácono, un servidor, mire, podría sentarse, usted no le hace caso. Pero si le llega a decir el pastor, probablemente usted le hace caso. Esas actitudes, queridos hermanos, son actitudes que muestran un corazón de desobediencia. Y vemos aquí que David se sometió a la autoridad, no solo espiritual de su padre, porque aunque el padre no fue, sino envió, también se sometió al quien envió. Y esto nos habla de que el que es humilde puede llegar a ser obediente. Y dice la palabra, lo hicieron entrar. David entonces no tiene problemas de estar bajo autoridad. Al contrario, comentamos aquí que el que tiene problemas de estar bajo autoridad, le es difícil estar en autoridad. Y esto es clave. Vimos en el punto número 1 el llamado de Dios. Y vamos a ir develando por qué Dios no se equivocó al escoger a David. La obediencia
El que es obediente en todo, porque uno muchas veces puede ser obediente en lo que le conviene, pero en lo que no le conviene, no. David no era ese tipo de personas. Hay gente que es obediente a los padres, pero a los bandos menores, no. David se metió a la autoridad, porque él vivía bajo autoridad. La obediencia no era una cuestión de ocasión, sino era un estilo de vida. Así que, hermanos amados, la mente sin corazón produce carnalidad, pero con el corazón produce espiritualidad. David tenía esa espiritualidad, la vemos reflejado en este segundo punto de 5 que estamos viendo de la vida del rey David. Lecciones del rey David. Llevamos 2. Número 1, vemos su llamamiento, ¿no? Un llamamiento de santidad y de adoración. Pero también vemos el punto número 2, la obediencia a su elección, a su llamado, porque David era un hombre que vivía bajo autoridad. Vamos a la verdad número 3 del rey David. La apariencia de David dice que en el verso 12, que cuando entró, lo describe Samuel. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. La mirada y la apariencia de David son señaladas físicamente, pero espiritualmente señala 2 cualidades que deben de tener cualquiera que es llamado. Dice, el ungido es elegido y seleccionado por apariencia y visión. Les explico esto. Leemos que era rubio. Otras versiones dice sonrosado. Al igual que lo que cita Salomón en Cantares, capítulo número 5, verso 10, y no es una alusión al pelo, sino a la piel, denota un estado más que de color de piel, era un estado bien de salud. Y aquí la cualidad número 1 es esa buena salud, no solo espiritual, sino también emocional y física aún. Dijo el Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Usted puede conocer muchas cosas del corazón de una persona escuchándolo hablar o viéndolo actuar. A veces nuestras actitudes, por lo general, reflejan lo que hay en nuestro corazón. Entonces, dicen del Señor Jesús en varios evangelistas que el niño crecía en estatura, crecía en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús, en su desarrollo de salud, se movía en esa integralidad que todos debiéramos de tener. Hay mucha gente en este tiempo que no tiene una buena apariencia, y no le hablo de lo que el mundo está viendo. Cuando le hablo de apariencia, estoy hablando creyentes cargados, deprimidos, rencorosos, angustiados, enojados. ¿Ya entendió por dónde nos está llevando el Señor? Eso es algo bien importante, mi amado hermano. En este punto número 3, no estamos viendo ni su llamado, no estamos viendo su obediencia, sino estamos viendo su confirmación. Era importante que Samuel se diera cuenta de que había algo en David que era diferente a los demás. Samuel había sido impactado
atado por la apariencia. Si de David se dice que era hermoso, era rubio, de buen parecer, imagínense cómo eran los otros, si él era el menor. Entonces, aquí viene una cualidad que tiene que ver con lo exterior, pero no con lo que hoy en día se le da tanto énfasis. A veces se preocupa uno más por la apariencia de la piel, del peinado, y no estoy en contra de eso, pero a veces todo es cuestión de una sonrisa, todo es cuestión de una actitud, porque hay salud emocional, pero sobre todo espiritual. Y David tenía ese sentir. Muchas veces aquellas personas que hablo de que viven bajo depresión, bajo rencor, bajo angustia, bajo ira, desarrollan su llamado bajo ese ambiente y sus palabras se convierten en una catarsis emocional. Predican con ira, promueven contiendas y rebelión, porque no están saludables emocional y espiritualmente. Así que tome nota de esta confirmación. Cuando Samuel dice era rubio, habla de la buena salud que tenía el rey David. Pero no, le hablo de la segunda cosa que confirmó en Samuel, que David era el ungido. No solo su sonrosadez, sino tenía una visión. La visión del que es llamado llama la atención de los demás, porque no mira como los demás y ve más allá de los demás. El que tiene una visión clara, mira como, aprende a ver, sería el concepto, aprende a ver como Dios mira. Por eso esta expresión, buen parecer, no está hablando de algo físico, no olvide, y repito este concepto porque ya un buen parecer ya Samuel lo había visto en el desfile de jóvenes de los 5 hermanos de David. Aquí no está hablando de un buen parecer físico. Aquí ya Samuel había sido redireccionado diciéndole, no mire lo de afuera, míralo de adentro. Entonces, ¿de qué está hablando el buen parecer? Habla de una vida transformada. Hermanos, cuando Dios transforma la vida de una persona, hay algo diferente en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de dirigirse a las personas, porque Dios es el que está transformando de buen parecer. Así que, ¿cuál era la confirmación de David en este tercer aspecto? 2 cosas. Una apariencia de una buena salud espiritual y emocional, y una visión en cuanto a la transformación que David estaba viviendo constante. Y eso sí lo vio Samuel. Así que estamos esta oportunidad en este devocional hablando de 5 cosas que nos enseña David a lo largo de su vida. Van a haber más cosas, pero en este devocional estamos viendo 5. Veamos la número 4. David había sido ahora, estaba siendo ungido. Ya había existido el cambio entre Saúl y David. Vemos a un Saúl desechado y a un David escogido por las cualidades y hay otras más que vamos a ir viendo. De tal manera que en ese sentido debemos aprender, y quiero hacer un paréntesis, porque estamos viendo la vida de David en este momento.
Pero echémosle un vistazo. La razón por la cual Dios se apartó del rey Saúl. En el capítulo 16, verso 14 de 1 Samuel, Samuel declara que el espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. Y en el verso 13 habla de el espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Nota usted la diferencia? Ellos fueron elegidos, pero ¿cuál fue lo que hizo que cambiara, que Dios respaldara a David y no a Saúl? Saúl dejó de ser el rey por desobediente a Dios. Él y el pueblo de Israel perdonaron a Agag, rey de Amalek, sus ovejas, sus ganados y sus carneros, y todo lo bueno, y lo hago notar porque a Saúl le agradó las pertenencias de los amalecitas, según el verso 9, capítulo 15. Y esa fue la actitud que desagradó a Dios. Así que el Señor le habló al profeta Samuel y le dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Es decir, ha hecho lo que él ha querido. Dice el verso 11, capítulo 15 de 1 Samuel, que toda esa noche Samuel se le pasó en oración. Temprano en la mañana fue al encuentro a Saúl, y al llegar se le dijo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Verso 12. Note, dice, se levantó un monumento. Aquellos que son llamados tienen que cuidarse de la tentación de levantarse o dejar que les levanten un monumento. Aquella persona que goza de una salud espiritual, de obediencia al Señor, de santidad y adoración, rechaza todo aquello que puede traer gloria personal y hacer de él o del ministerio, entre comillas, el centro de su vida. Y esa fue la razón por la cual Saúl se convirtió en alguien fuera de la voluntad de Dios. Lea el verso 13, capítulo 15. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vemos otra razón, aparte de que Saúl había desobedecido, había sido un orgulloso por haberse levantado un monumento. Saúl era mentiroso. Eso de que yo he cumplido la palabra de Jehová no era cierto. Entonces, al mentirle al profeta de Dios, que estaba en autoridad espiritual, Saúl le estaba mintiendo a Dios mismo. Y entonces en el verso 14, Samuel lo confronta. En el verso 15, Saúl trata de justificar su desobediencia por culpar al pueblo y buscar granjearse el agrado de Dios. Ya Saúl en ese momento era un líder sin autoridad espiritual. Vemos que responde más a los impulsos de la carne y no al del espíritu. Así que todo esto para ponerles en contexto, para irnos a las últimas dos lecciones que vamos a ver de David para ir concluyendo este devocional. Dice, vayamos y retornemos al capítulo 16 de 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Cuando el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La casa espiritual de Saúl quedó desocupada, pues como se había mudado el Espíritu Santo, ese lugar se quedó vacío. Y ojo, por eso es importante la obediencia a la autoridad espiritual, porque donde hay obediencia está la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y Saúl fue un desobediente, fue un orgulloso y un mentiroso, y eso provocó que el Espíritu Santo lo dejara y viniera sobre él un ataque demoníaco sobre su vida. Capítulo 16, verso 15, dice que había un espíritu malo que lo atormentaba. Entonces, cuando
se está operando en santidad, cuando se está operando en adoración, se está operando en humildad, la gente se da cuenta en eso. La desobediencia a la palabra de Dios y la falta de sometimiento a la voluntad de Él hace que el creyente indefenso pueda ser víctima de los ataques del maligno. Y ese fue el resultado de la experiencia de Saúl. Dice el verso 16 que cuando esta situación estaba pasando por Saúl, que los siervos fueron a buscar a alguien que sabía tocar el arpa, para que cuando esa situación viniera de parte del espíritu malo, esta música ayudara. Entonces Saúl necesitaba a alguien que tuviera la unción del Señor. Y entonces todo llamamiento requiere de alguien ungido. Y note la característica, alguien que sepa tocar el arpa. Queridos hermanos, los que están en el ministerio, los que sirven para Dios, deben saber hacer bien las cosas. Repito eso. Los que están en el ministerio, los que sirven al Señor, deben saber hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque Dios siempre trabaja sobre la excelencia y sobre la calidad. Saúl experimentaba opresión. Recibía ataques en sus emociones y sentimientos. Saúl estuvo de acuerdo que le buscaran a alguien que le ayudara en ese asunto. Entonces dice que alguien le recomienda a David. Verso 18, capítulo 16. He aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Pero note que David no solo se quedó con el saber tocar, sino que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y que Jehová está con él. Veamos cada una de estos puntos para ir finalizando. ¿Qué sabe tocar? Ya dijimos que esa expresión es algo importante porque Dios busca a las personas que hacen las cosas bien. El que quiere un llamado debe de prepararse con anticipación. No espera el llamado para luego prepararse. Él se está preparando y se sigue preparando porque a Dios les gusta que se hagan las cosas bien. El saber tocar implica que no hay que dar cabida a la mediocridad. Buscan siempre la excelencia. Pero también se dice de David que era valiente. Esa era la marca espiritual de David. Y lo vemos a lo largo de toda su vida haciéndole frente con valentía. Pero ¿cuál era la clave de David? En su valentía, era un hombre que sabía que tenía el respaldo y el cuidado de Dios. Se dice también que era vigoroso. Y es que el resultado de vivir una vida de santidad, una vida de integridad, hace que esas personas, hombres, mujeres, sean llenos del Espíritu Santo. Y ellos transmitan vida, son dinámicos, contagian a otros. Tienen un estilo de vida que los demás quieren imitar. Transforman lugares, transforman con sus palabras, transforman con sus acciones. No son de doble ánimo como Santiago 1:8 nos habla de que el que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es prudente en sus palabras, cuidan lo que hablan, de qué hablan, con quién hablan, dónde hablan y por qué hablan. Son hermosos, ya hemos hablado de eso, de la apariencia, de la hermosura espiritual. Y Jehová estaba con él, que era lo más importante. Y es lo más importante. El secreto del éxito de David es que Dios estaba con él respaldando cada asunto de su vida. Así que, número 4,
el ungido en una sola palabra es un adorador. ¿Quiere usted saber qué es un adorador? Estas cualidades del verso 16, capítulo 16, le pueden ayudar. Y quiero terminar con la quinta verdad que vamos a aprender, y desde ya le invito a la próxima para que siga esta serie de las cualidades del rey David. Hemos aprendido que el rey David, número 1, su llamado, un llamado a la santidad. Fue obediente, por eso fue elegido. Fue confirmado por el profeta, por su apariencia y por un hombre de visión. Y en el quinto aspecto, vemos al adorador. Ahora, como para ir finalizando, veamos a un hombre que es servidor. Saúl mandó a buscar a David. Le dijo a su padre Isaí en el verso 20, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Isaí lo envía a Saúl con un asno y provisiones. Dice, y viniendo David a Saúl estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Vino entonces David a Saúl, ¿para qué? ¿Para hacer el relevo? No, para ser su servidor. David entendió que la ruta más corta hacia el cumplimiento del llamado de Dios era a través de ¿qué, hermanos? Del servicio. David como adorador no solo nos enseña a agarrar el instrumento musical, sino a agarrar la escoba, la toalla del servicio. Servir a nuestros hermanos debería de ser la mayor meta de nuestra vida. David siempre estuvo a disposición de Saúl. Por eso llegó a amarlo tanto, no por la relación, sino por el servicio que David daba. David fue probado por Saúl y decidió dejarlo con él. Lea el verso 22. Y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Note entonces, verso 22, que los que son servidores, Dios les pone gracia delante de los demás. Cuando usted sirve bien, hay gracia de Dios ante los demás. Aunque David ya había sido ungido por Dios y por Samuel, por rey, no fue a buscar su posición al palacio. Al contrario, se quedó pastoreando las pocas ovejas, quedó a mando del rey, ya desechado por Dios, pero quedó para servirle. Y esto nos habla de ese tiempo de espera. Cuando Dios nos llama, nos unge para algo, hay un tiempo de espera. ¿Y cómo tenemos que esperarlo? Con dos cosas: adorando su nombre y sirviendo. Su vida, querido hermano, está en las manos de Dios. Espere la obra grande que Él va a hacer y usted va a ver la mano de Dios respaldando. Entonces, 5 cosas que aprendimos hoy. El llamado de David, santidad. La obediencia de David, que fue lo que Dios vio. La confirmación del profeta al ver su apariencia. Un hombre de salud espiritual y emocional. Número 4, un hombre que adoraba con cualidades no solo externas, sino internas. Y número 5, un hombre servidor. Cualidades que hoy hemos visto. Le invito a que la próxima nos siga acompañando, porque vamos a ver otras 5 verdades de la vida del rey David. Hasta la próxima. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.